Amigo lector. En tus manos tienes un audiolibro cuyo relato sobrepasó el límite de todos los conocimientos que los humanos poseen hasta ahora sobre la vida y el universo. Sus revelaciones, sumamente extrañas y a las cuales nuestra mente aún no está acostumbrada, harán sentirte tan sorprendido como se habría sentido el sabio Sócrates si hubiéramos aterrizado con un helicóptero en su huerta para regalarle un televisor, una radio, un teletipo, o mostrarle el funcionamiento de una computadora. No trato de persuadirte para que tomes por cierto lo que escuche en el relato de este audiolibro, porque eso sería intervenir en tu derecho de opinar libremente, o tal vez aparecería yo, en tu opinión, mucho más loco que Galileo, a juicio de los inquisidores, cuando afirmaba que la Tierra se mueve alrededor del Sol. No soy científico. Ninguna clase de ciencia me preocupo. Nunca se me ocurrió pensar en por qué tendríamos que existir, cómo apareció la vida celular, cuándo y cómo se formaron las galaxias, qué originó el movimiento de los planetas, cuántos kilómetros mide el diámetro del espacio sideral, infinito, cuántas civilizaciones hay en el universo ni en cualquier otro de los tantos misterios que nos rodean. Lo único que me preocupa es la unión fraternal de los hombres y un feliz y pronto progreso de la familia humana. Solo estoy cumpliendo mi promesa, trato y seguiré tratando de comunicar al hombre una pequeña parte de lo que vi en la por ahora increíble pantalla de tiempo de un vehículo espacial, cuando me encontré con los extraterrestres, en los Andes peruanos, hace ya 15 años. Yo solo sé que este audiolibro será una locura para la gran sabiduría humana, hasta que los hombres construyan una pantalla del tiempo similar, para conocer muchos misterios más de los que vi yo. No lo olvidaré. Capítulo 6. Apunianos en la Tierra. El hundimiento de la Atlántida. El origen de Juana de Arco y Cristóbal Colón. Los puertos de Alejandro de Macedonia en América. Ivanka terminó de comer. La máquina habladora con sus manos mecánicas recogió los servicios de la mesa y los introdujo en la pared de aquel mostrador que, viéndolo desde arriba, parecía una enorme culebra terrestre, tendida para descansar en una playa de diamantes, de la cual se elevaba una nubecilla misteriosa llena de algo que alegraba todos los sentidos del observador. En eso, en la sala empezaron a entrar grupitos de personas. Había machos y hembras, Ivanka se puso a observarlas y pronto se dio cuenta que todo lo que le había hablado Pedro sobre el origen de los terrícolas era la verdad. Aquella gente que entraba en la sala solo se distinguía de los terrícolas por lo perfecto de sus cuerpos, en los que se podía apreciar una simetría que ella no había visto nunca antes. Talle delgado, estatura alta, hombros en agradable declive y caderas bien torneadas mostraban la esbeltez de aquellos cuerpos refinados, que la naturaleza ha estado perfeccionando durante trillones de años. Andan, conversan y ríen. Se sientan y gesticulan. Andan en grupos o en parejas, pero ella nunca vio caminar a uno solo, sin compañía. Las misteriosas cabinas se llenaban de gente poco a poco y cada una cambiaba de color según el gusto de sus ocupantes. De pronto, una de las paredes de la enorme sala cambió de color también. Ivanka había pensado hasta entonces que solo las paredes de las cabinas poseían aquella mágica condición de ponerse del color deseado por los ocupantes. Pero no era así. En aquel misterioso planeta, todo lo que sus habitantes producían tenían la misma propiedad de acondicionar su color al agrado del observador. Lo mismo lo tenía una casa, un vehículo, un puente o una herramienta cualquiera. No se había dado cuenta antes de aquella maravilla, y se interesó a preguntar a su acompañante para que le explicara. A pesar que cuando supo que su amigo apuniano era un producto de la reproducción artificial, le había dado miedo y desagrado, pero según y conforme se encontraba con cosas misteriosas, el desagrado, el miedo, y la repulsión que había sentido hacia él decrecían rápidamente. Cada maravilla que acababa de conocer le arrancaba de paso una parte de las pesadillas que la mortificaban por el raro nacimiento de su amigo, y la familiarizaban con aquel procedimiento que al principio, al enterarse que existían le había provocado tanta repugnancia. Se volteó hacia él, y tomándole la mano le dijo: ¿Sabes, Pedro? Cuando me decías que viniste al mundo por medio de incubación de células creadas artificialmente, me dabas miedo. Sentí como si fueras una máquina y que no tenías nada de humano. Pero conforme veo estas maravillas, comienzo a creer que todo es posible, y que tú eres igual a un hombre parido por una mujer. Me alegra que te estés dando cuenta de la vida apuniana, esa es buena señal. Quiero decir que te estás volviendo positiva sin necesidad de someterte a preparaciones especiales. Hubo terrícolas que no pudieron adaptarse a las cosas y a la vida de Aku.
Su organismo estaba compuesto solo por iones negativos, y para convertirlos en positivos hubiéramos tenido que someterlos a tratamientos que molestan al individuo, que nosotros no acostumbramos a hacer. Lo positivo debe venir también de manera positiva, espontánea, sin presión alguna, por eso, a tales personas las hemos devuelto a la tierra. Dime, Pedro, ¿por qué todas las cosas construidas por los apunianos se ponen del color que le agrada a uno? Eso te lo voy a contestar en síntesis, porque entrar en detalles sería tocar un tema de largas prácticas y demostraciones. Todo lo que se construye en Apu lleva en sí unos ingredientes de un compuesto de minerales positivos y sensibles, alternativamente activos y positivos, a la emanación personal del observador, capaces de descubrirle gustos ignorados hasta entonces. Para decirle la verdad, Pedro, yo no comprendo esto. Por ejemplo, yo no sabía qué combinación de colores me agradaba, hasta que la vi en objetos, aquí en Apu. Es que aquí todo compatibiliza sus colores al influjo de tus iones personales. Estás diciendo la verdad. Yo te comprendo, tú lo sabes. También sé que no puedes comprender tan deprisa la vida de Apu. Pero por eso te acompaño, para explicarte todo poco a poco. Sé que no es tan fácil aprender tantas cosas en un par de días, semanas o meses. Mas según te impregnes de iones positivos, irás aprendiendo más fácilmente, cosa por cosa, hasta que te acostumbres a vivir como nosotros. Acá en Apu todas las cosas son diferentes de las terrestres, pero son muy parecidas. En cuanto a la ciencia, esta ya es miles de millones de años más adelantada que la terrestre. Esto de los colores sucede más o menos así. Cada objeto, como te dije, contiene una sustancia o combinación de minerales positivos, y cuando el reflejo de un color se pone en contacto con los fotorreceptores de la retina, estos reaccionan y el color del objeto empieza a modificarse por medio de los iones del mineral positivo hasta que logre que los fotorreceptores y los pigmentos sientan un agrado absoluto. Toda esta operación se efectúa en fracción de segundos terrestres, pero se consigue algo muy agradable. Dime, Ivanka, ¿te gustó la comida? Sí. Estuvo deliciosa. Nunca he comido algo semejante. Eso mismo me dijo una vez el Papa Clemente VI, cuando le preparé el almuerzo, allá por el año 1348, en un lugar de Francia, Aviñón, cuando allí estaba la residencia de los papas de la Iglesia Católica. ¿En qué año me dijiste que había sucedido esto? En el año 1348. Ah. Siempre me olvido que tú tienes 7000 años, pero, ¿qué hacías en Aviñón en aquel tiempo? Por aquellos años, yo trabajaba de cocinero en la casa del poeta italiano Petrarca. Sucedió que en aquel año apareció una peste en Aviñón. Fue alarmante. Murió mucha gente. Como en aquella época en ese lugar estaba la residencia de los papas, vivía allí el papa de entonces, Clemente VI. Las autoridades de las naciones de religión cristiana pidieron al Papa, Pedro Roger, llamado Clemente VI, que abandonara la ciudad de Aviñón y así evitara ser contagiado por la enfermedad, pero él rehusó a todas las peticiones. El poeta Petrarca era amigo del Papa y desafiando el peligro de muerte, decidió visitarle, para pedirle personalmente que abandonara Aviñón hasta que pasara el peligro. Un día nos preparamos para viajar y fuimos. Al llegar, encontramos al Papa muy conmovido. Tanta era la gente que había perecido en pocos días, que honda pena acongojó al Papa, y lo que más le mortificaba era no poder ayudarles en nada. Las misas continuas que él mismo oficiaba lo habían debilitado tanto que parecía que se iba a desplomar en cualquier momento. Mi patrón Petrarca decidió animarle un poco y me ordenó que preparase el almuerzo al estilo francés. Me propuse agradar el gusto del Papa. Se sacrificaba y estaba poniendo su propia vida en peligro por los demás. Merecía, pues, todo respeto y consideración. A pesar que yo estaba rodeado por una gran cantidad de personas que trabajaban en la cocina papal, aproveché su distracción y preparé la mayor parte de la comida asando e hirviendo sin calor, usando las ondas positivas máximas. Preparé el almuerzo. Los que atendían lo sirvieron. El Papa y Petrarca comieron juntos. Cuando terminaron de almorzar, el Papa mandó llamarme. Me presenté y lo saludé arrodillándome ante sus pies. Él me tomó del hombro y me dijo: levántate. Eres un magnífico cocinero. Gracias, buen hombre. Te aseguro que jamás he comido una comida tan deliciosa, agregó acariciando mis cabellos. Al pararme me miró a los ojos y me dijo: ¿quieres quedarte acá para trabajar como mi cocinero personal? Si mi patrón me lo ordenara, lo haría, le respondí sin titubeo. Así me gusta que hablen los hombres, me respondió. Luego agregó:
Que Dios te bendiga, hijo, gracias por la comida tan sabrosa que me has preparado. Yo salí, pero cuando regresé entre los que trabajan en la cocina, todos me miraron como un bicho raro. Me acerqué a uno que era jefe de la servidumbre, y le pregunté, ¿por qué me miran así, señor? ¿Hice algo malo a alguien? Este me miró durante algunos instantes y atusando sus bigotes me respondió. Aquí estoy trabajando desde hace ya 23 años y ninguno de los santos padres a quienes he servido jamás me ha llamado para reconocer que le gustaba especialmente algo de la comida que yo le preparaba, y menos para agradecerme. Tú llegaste hoy y te hiciste amigo del Papa. Sinceramente, no nos gusta tu presencia. Eres igual que la peste. Apenas vienes se apodera de todos. No aspires a quedarte, por si acaso. Vete. Intruso, vete. Cuanto más pronto será mejor. Sí, señor. Así lo haré, le respondí y proseguí trabajando. Al día siguiente me llama mi patrón Petrarca. El guardián me llevó hasta su aposento. Entré, lo encontré leyendo un libro de Platón. Apenas me vio, dejó el libro y me dijo, el Papa me pide que te deje trabajar con su servidumbre. Quiere que seas su cocinero personal. Yo me he acostumbrado contigo, pero lo que el Santo Papa pide debemos concedérselo. Está muy agotado. Le he suplicado que abandone Aviñón, pero se negó. Dice que quiere morir con los demás y eso es una piadosa acción, ¿no es así? Sí, mi señor, le contesté, es una buena acción. Merece el agradecimiento. Bien, yo quiero saber tu opinión. ¿Te gustaría quedarte? Que sea su voluntad, señor, le respondí. Amigo, entonces te quedas, ¿qué podemos hacer? Hay que satisfacerlo, murmuró descontento, luego me extendió su mano y dijo, adiós y mucha suerte. Adiós, buen hombre, le respondí, y no mentí al decir eso, pues Petrarca había recibido una descarga de iones positivos, enviados por los apunianos. Quería al prójimo e intentaba ayudarle. Era un hombre positivo. 2 días después Petrarca regresó a Italia. Yo quedé en Aviñón. A causa de la prolongada guerra provocada por la invasión que los ingleses hacían a regiones de Francia y la peste, el Papa se encontraba saturado de preocupaciones. Mi jefe, que al principio me había advertido que no me quedara en Aviñón, se portaba conmigo muy mal. Pero no le hacía caso. Actuaba yo como un tonto que aguanta todo sin protestar, seguía la expresión de los terrícolas cuando calificaban a las personas pasivas. Evitaba excitarle sus tendencias negativas y me propuse enviarle lentamente una descarga de iones positivos. Mas este se apuraba en destruirme. Un día fuimos varios sirvientes a llevar el trigo a moler. Cuando llegamos con los sacos de trigo al lugar donde se encontraban los molinos, el jefe nos alcanzó. Entró en el molino y le dijo al molinero que saliera. 1 hora después, más o menos, abrió la puerta y nos ordenó que entráramos cada uno con un saco de trigo para vaciarlo al hórreo de donde los granos se deslizarían a la abertura de la muela superior, para ser molidos. Dio la casualidad que allí se había reunido gran cantidad de gente, por la misma razón que nosotros. Un compañero mío y yo cogimos nuestros sacos y avanzamos. Al entrar me di cuenta que nos habían preparado una trampa. Durante el tiempo que estuvo, había sacado el piso, dejando solo una tabla mal apoyada sobre unos palos débiles, por la cual deberíamos pasar cargando costales llenos y vaciar el grano en el hórreo. Abajo, mirando desde la tabla que servía de puente, se veía una gigantesca rueda que, impulsada por un fuerte chorro de agua, giraba a velocidad. Bastaba, pues, un pequeño movimiento de aquella tabla, para que uno se cayera sobre la rueda, donde resultaría triturado en cuestión de segundos. Mi compañero, que iba adelante, pisó la tabla primero. Yo me caí al suelo hacia atrás, pero él cayó sobre la rueda. Me levanté y corrí hacia el río donde desembocaban las aguas del molino. Me lancé a la corriente y cogí al pobre hombre que flotaba sobre las aguas, sin vida y triturado. Tenía los brazos y los pies despedazados. Me dio mucha pena. Su esposa, con un pequeño hijo en los brazos, corrió hacia mí, y al ver a su esposo en aquel estado se desmayó. La gente se agrupó a mi alrededor, pero yo decidí actuar positivamente. Me concentré, atraje cantidades de iones positivos, e hice que mi compañero se desintegrara e integrara nuevamente, sano, parado frente al jefe que había preparado aquella trompa. Al instante los presentes se quedaron conmocionados de sorpresa, pues mi compañero estaba andando sano y sonriendo, como si regresara de un baile. El jefe se aterrorizó y empezó a gritar como un niño asustado pidiendo que le perdonara, casi llorando. Le dije que no se preocupara por lo que había hecho, y mientras tanto algunos empezaron a gritar, «¡Milagro! ¡Milagro!
y regresaron corriendo al convento para avisar a uno los religiosos sobre el suceso, mientras otros me cogían y me levantaban en hombros como a un milagrero. Yo salté al suelo y me adelanté. Unos instantes después, el Papa hizo llamarme. Yo fui. Cuando llegué a su despacho, me recibió sin demora. Después de saludarle, él me miró, me ordenó que me levantara y luego me dijo: «Dicen que has hecho un milagro, ¿es cierto eso?» «No, Santo Padre, yo no hice ningún milagro. Saqué al hombre del agua, lo llevé algunos pasos y de repente desapareció de mis manos y apareció andando sano. Ni siquiera mostraba señas de susto». «¿Cómo te llamas?», me preguntó. «Mijael Arcángel», le respondí. «El nombre del jefe de la milicia celestial y protector de Francia», exclamó, se paró, se persignó, pensó un rato y luego dijo mirándome: «Este es un milagro. Dios está haciendo los milagros por medio de ti, hijo mío, sin que tú te des cuenta de eso. San Miguel es milagroso, hijo. Eso es. Que Dios te bendiga, hijo, ya no trabajarás más en la cocina. Tendrás una vida distinta, y podrás meditar». Le agradecí por su consideración y salí. Aquella misma noche me vestí de monje y partí por las aldeas con el fin de reunir los iones positivos, concentrarlos y activarlos allí en aquel lugar de Aviñón y detener con ellos aquel ataque negativo de la naturaleza, que destruía a la gente. «Dijiste que cocinabas para el Papa Clemente VI, sin utilizar fuego. ¿Cómo es eso?», interrumpió Ivanka. «Este es un proceso que tendrás oportunidad de experimentar. Son ondas positivas que nosotros en Apu utilizamos hace millones de años para cocinar y otros trabajos especiales. ¿Y cómo obtienen estas ondas? Se encuentran en todas partes. Es cuestión de atraerlas y dirigirlas para el uso. Conocemos varios modos de hacer eso, tanto en Apu como en otros planetas». «¿Cuánto tiempo estuviste en Francia en aquel entonces?». «Bastante, hasta que los frailes, los profetas de la enseñanza de Zai me sentenciaron a morir en la hoguera». «¿En la hoguera? Pedro, ¿qué estás diciendo?», exclamó Ivanka sorprendida. Lo miró. Luego se acordó que frente a ella se encontraba un apuniano al que, a pesar de haber venido al mundo sin ser producto de la unión del hombre y la mujer, la madre naturaleza con sus misteriosos componentes, la fuerza positiva de la existencia y del universo, le infundía su poder positivo en tal forma que para él no había nada imposible, pues aquel hombre había aprendido el misterioso idioma de la naturaleza. Conversaba con esta sinceramente, y ella le entregaba todos sus secretos, que sorprendían a Ivanka cada instante. «Sí, Ivanka», le interrumpió Pedro. «Aquella vez los terrícolas, que decían estaban enseñando a los demás la hermandad fundamentada por Zai, para que los hombres se quisieran como hermanos, me sentenciaron a la hoguera, solo porque intenté poner fin a la guerra que había durado 100 años, y que detenía todo el desarrollo de una época». «No te comprendo, Pedro, haz el favor, cuéntame cómo fue aquello». «Tú ya sabes que te creo, y que también deseo conocer las aventuras positivas que has tenido durante tu vida en la Tierra». «Claro que sí. Lo haré con mucho gusto. Cuando salí de la casa papal, del Papa Clemente VI, me dediqué a ayudar a los que padecían la peste. Eso duró varios meses. Pero, al fin, reuní la cantidad necesaria de iones positivos y logré detener la epidemia. Mas aquello no era el único problema que tenían por resolver, en aquel entonces los hombres de aquella parte de la Tierra. Los franceses y los ingleses seguían haciéndose la guerra. En aquella época, los iones positivos escaseaban en el planeta. Los habitantes terrestres estaban invadidos por lo negativo y se produjo un caos. Por todas partes del planeta se hacían guerras continuas. Nosotros, en Apu, acudimos en ayuda de los terrícolas, proporcionando a tu planeta la mayor cantidad posible de iones positivos. A mí me tocó la parte occidental de Europa. Los franceses y los ingleses se encontraban luchando por el trono de Francia ya más de medio siglo. Aquel conflicto detenía el progreso de la civilización. Entonces decidí poner fin a ese desastre. Allá por el año 1410, me desintegré, me encarné en una criatura femenina que tenía en gestación una campesina francesa, y así el sábado 3 de enero de 1411, nací en el cuerpo de una niña conocida después como Juana de Arco. ¿Tú fuiste Juana de Arco? Sí, Ivanka, ¿conoces su historia? Cuando estuve trabajando en la casa del Pope Sabo, su esposa me contó la historia de Juana, pero jamás podría creer que una persona de sexo masculino se pudiera encarnar en un ser femenino. ¿Y por qué no? Nosotros en Apu, podemos encarnar en cualquier ser vivo, sea persona o animal. ¿También en animales, Pedro? Eso dije. En cualquier ser viviente.
¿Cuándo me lo demostrarás? Quisiera verte convertido en una mujer. Bien, Ivanka. Lo verás ahora mismo, dijo el apuniano, movió un botón del centro de su chaleco, y al instante, en lugar de él, apareció una linda apuniana, sentada y sonriendo. Dijo, hola Ivanka. ¿Cómo estás? Ivanka ya había adquirido cierta fuerza positiva, que le generaba su poder de conocimiento de las diferentes historias de los terrícolas, y una ansia de conocer lo más posible la vida y los misterios de los apunianos. La nueva compañera que acababa de aparecer en lugar de Pedro no le asustaba. Solo le dio risa. Empezó a reírse a carcajadas. La apuniana era una mujer guapísima, atractiva y simpática. La miró y con serenidad le respondió. Hola. ¿Cómo te llamas? Ed. ¿De dónde vienes? De ninguna parte. Aquí estoy y estaré todavía por el tiempo de 1 hora terrestre. ¿Conoces a un apuniano que se llama Pedro?, preguntó Ivanka, haciéndole el juego. No, nunca he visto a ese hombre. Ivanka empezó a reírse, e impulsada por la risa volteó la cabeza a la derecha, pero al volvería, vio que en la silla donde se encontraba antes la apuniana, estaba sentado Pedro. No lo olvidaré, Pedro. Me has hecho una demostración maravillosa. Todo por los demás, respondió él sonriendo y luego pregunta. ¿Te has convencido? Sí, siempre te creo, pero también me agrada que me lo demuestres, pues así me parece más serio y natural lo que me estás contando. Bueno, pues, prosiguió Pedro. Yo intenté poner fin a ese conflicto que devoraba vidas humanas y detenía la civilización terrestre. Cuando cumplí 10 años terrestres, en la persona de Juana de Arco, empecé a reunir los iones positivos para impregnar a algunas personas influyentes y lograr que la gente me obedeciera. Empecé por mi padre. Cuando a él convencí de que era posible liberar a Francia, todo fue más fácil. A continuación impregné a algunos ingleses y así logré poner fin a una guerra que duraba más de 100 años terrestres. ¿Cómo pudiste convencer a los duques, curas y hasta al propio Delfín para que obedeciera a una simple campesina, pastora, analfabeta e ignorante, y se pusieran bajo su comando? Fue difícil, mas para los apunianos no hay nada imposible. Según me llegaban los iones positivos, yo impregnaba a los comandantes de las dos partes y así aumentaba la cantidad de las personas positivas. ¿Por qué escogiste la persona de una campesina para la encarnación? ¿No habría sido más con encarnarse en hijo de nobles? Los apunianos son seres positivos, y como tales están viendo que cada hecho suyo resulte también lo más positivo posible. Las familias nobles hacen siempre que sus hijos sean sabios, futuros reyes y personas que gobiernan, aunque no tengan condiciones, porque sus padres son reyes y gobernantes, y así obligan a los humildes, como les llaman, a que acepten todos sus antojos. Más es necesario y útil para el desarrollo y la civilización humana lograr que surjan personas célebres, como les llaman en la tierra, de las familias humildes. 2 efectos positivos se consiguen con esto. El primero es buscar el equilibrio positivo entre los nobles y las masas de humildes, el segundo, impregnar a la enorme mayoría de humildes con la fe en sí mismos y mostrarles que el valor positivo humano es idéntico en los humildes y en los nobles. Hay solo una cosa que les diferencia. El dinero, los divide en explotadores y explotados. La madre de Juana de Arco, que era de origen judío, pobre y analfabeta, pero tenía más condiciones positivas para servir de encarnación a un apuniano que cualquier otra mujer de los nobles. El padre de Juana era negativo. Apenas empecé a confiarle los anuncios que conocía, se asustó. Una tarde llamó a su esposa al jardín y le dijo, nuestra hija está endemoniada. Yo creo que mejor sería llevarla allá a los bosques y dejarla que los lobos y los osos se encarguen de ella. La mujer estalló en sollozos, se arrodilló delante de él y se abrazó a sus pies. Este la empujó de un puntapié, y entró en la casa. Juana estaba jugando con su hermano menor. Su padre la cogió de la mano, la cargó sobre el hombro como a un palo y partió hacia el bosque. En el camino encontró a un amigo suyo, que estaba poniendo herraje a su caballo. El padre de Juana la botó a un lado, ayudó a su amigo a poner la herradura y cuando terminaron le pidió que le prestara el caballo para llevar a la niña donde un curandero. Decía que estaba enferma embrujada. Su amigo se apenó y accedió. El papá de Juana la cogió, montó y partió al galope. Anduvo galopando hasta que oscureció. Ya se encontraba casi en el centro del monte. Allí botó a la niña al suelo y regresó al galope. La dejó en el bosque, tal como le había dicho a su esposa. Como yo estaba en la persona de Juana, no hubo dificultades. Cuando me rodearon los lobos, les irradié con iones positivos, monté al más fuerte y regresé a la casa.
Mi padre me encontró en la casa. Casi se desmayó de sorpresa. No contó nada a su mujer de lo que había hecho, pero se convenció que su hija no era tan común. Una semana después se fue al bosque para labrar tablones. Había empezado a construir una cabaña para un recomendado del rey Carlos Vil, de quien sería su representante entre los campesinos de la región. Al tumbar el primer árbol, quedó atrapado por él, contra el suelo. Se hubieran necesitado decenas de yuntas para mover el árbol y liberar a mi padre. Yo estaba con su rebaño, cuando tuve el presentimiento del peligro por el que pasaba mi padre, corrí hacia allá y cuando llegué, reuní cantidades de iones positivos, alcé el árbol y saqué a mi padre de debajo de él. Desde entonces, el padre de Juana se volvió un fiel amigo de su hija. Así logré convencerle y utilizarlo para que me ayudara a llegar donde el delfín, quien era el más difícil e importante de convencer. Así sucedió. Cuando tenía yo 11 años, él me llevó donde un amigo suyo que era guerrero. Este, junto con el padre de Juana, me llevó donde el delfín, quien era el más difícil e importante de convencer. Me miró a los ojos y me dijo con decisión: no sé quién eres ni qué pretendes, pero estás hablando bonito. Quieres a Francia, y eso basta para confiar en tu fe. Pero poner un ejército bajo tu comando es muy delicado. Es imposible. ¿Crees que una muchacha de tu edad, analfabeta y sin preparación de ninguna clase pueda comandar las tropas? Además, mis mejores guerreros han fracasado frente a los adiestrados arqueros ingleses. ¿Y tú, quién eres? ¿Qué pruebas quiere, mi señor? Quiero que me muestres tu sabiduría, tus planes de ataque, tu milagrosa seguridad de vencer. Quiero que me muestres un milagro, cualquiera que sea. Pero ahora mismo. Le expliqué mis planes de ataque. No le gustaron. Le pregunté entonces si no le alarmaría ver un milagro, acá, ahora, relativo a su persona. Él accedió. Ordenó a sus oficiales y consejeros que se retiraran. Nos quedamos solos en su despacho. Yo me concentré, reuní iones positivos e hice aparecer una pantalla de tiempo en la pared, y le dije: mi señor, ¿me promete que nunca dirá a nadie lo que le mostraré ahora en esta sala? Tienes mi palabra, niña, me dijo decidido. Ahora mira de frente, le dije. Él miró hacia la pantalla y vio cómo los soldados franceses irrumpían en las fortalezas enemigas. Según mis planes, que lo había explicado, los ingleses retrocedían llenos de pánico. Al instante cambió la escena y le mostré su coronación. Cuando el delfín se vio sentado entre los señores de la corte con la corona puesta en su cabeza, sonrió alegremente, me tomó de la mano y casi murmurando dijo: ninfa. Tendrás todo mi ejército a tu disposición. Todo eso duró solo unos instantes, pero que bastaron para que el delfín se convenciera del triunfo y ordenara a sus guerreros que me obedecieran. Pedro, ¿por qué dejaste que te quemaran? ¿Acaso no pudiste seguir adelante con las victorias guerreras que estabas dando a los franceses? No era ya necesario. La persona de ese ser positivo ya había cumplido su misión. Además, muchos gobernantes de las dos partes se estaban volviendo positivos, y deseaban la paz. Los frailes condenaron a Juana de Arco a la hoguera, porque temían que los poderes de ella hicieran disminuir la influencia de su prédica, pero cuando prendieron el fuego, ella se desintegró. Se alejó del fuego y se integró y siguió viviendo. La guerra prosiguió algunos años más. Pero un día se firmó la paz cuyo origen fue la positiva intervención de Juana. Se formó la Francia libre y unida, tal como la quiso Juana de Arco. Nunca hubiera creído que llegaría a hablar con Juana de Arco. Pues así es, Ivanka. Estás hablando con Juana de Arco y con muchos otros personajes que he encarnado en la Tierra, durante miles de años que llevo viviendo con los terrícolas. ¿Quieres decir que has encarnado a muchos personajes terrestres? Sí, me he encarnado en 139 personajes y he guiado en varias épocas, por períodos de diferente duración, a unas 100.048. ¿Qué significa eso de guiar? Es una manera de estar invisible al lado de una persona e impregnar su mente con iones positivos, y señalarle lo que es positivo, lo que tiene que hacer y, Pedro, ¿cuántas veces te has encarnado en personajes europeos? Varias, Ivanka, pero en el último milenio dos de especial trascendencia. ¿Cuáles fueron sus nombres? Juana de Arco y Cristópe Colón, o como algunos lo llaman en la Tierra, Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, el que descubrió América. Eso mismo. ¿Qué importancia tenía encarnar a una persona navegante cuando cualquiera podía navegar, y con perfecta precisión? No se trataba, Ivanka, de encarnar solo a un simple navegante.
Habían pasado decenas de miles de años terrestres desde que los humanos estaban viviendo en la Tierra separados por el océano y aún no habían logrado establecer total comunicación entre sí. A causa de su preocupación en hacerse guerras, por intereses individuales, por riquezas, dominación y otros asuntos negativos, los terrícolas de Europa vivían en una confusión que amenazaba destruirlos. El continente americano fue separado y quedó incomunicado de Europa a causa del hundimiento del Atlanta y así permaneció hasta que las flotas de Alejandro de Macedonia y sus navegantes guerreros llegaron a las costas de América. Pero esta navegación fue interrumpida por razones que verás luego, ya así, esta interrupción duró muchos siglos. El continente americano recibía solo espacialísimas visitas de navegantes aventureros de Asia, completamente siglos antes del nacimiento de Colón. Era, pues, necesario comunicar aquel continente con Europa y hacer que la tremenda conmoción de este continente terminara de manera positiva, uniendo América y Europa fraternalmente. Por aquella época yo me encontraba en la ciudad de Niza, a donde después de desintegrarme del cuerpo de Juana de Arco, había ido a trabajar con un poderoso comerciante genovés, que hacía viajes a Egipto y en aquel tiempo, Niza se había convertido en un refugio de los judíos expulsados por los reyes católicos de España. Conocí allí, en el año 1438, un matrimonio judío compuesto de una joven sevillana, Susan Fontanelli, cuyos padres habían emigrado de Sevilla 5 años antes, y un francés llamado Dominique Colum, comerciante e hilandero. Susan era una mujer extraordinariamente positiva para la humanidad. Al año de casarse había dado a luz una niña, y 2 años después a un niño, que trajo una inexplicable alegría a Dominique. Pero eso no duró mucho. Apenas el niño cumplió 2 años, en el puerto de Niza se propagó una epidemia que apagó muchos de cientos de vidas humanas. Los niños del matrimonio Colum Fontanelle también murieron. La tristeza se apoderó del joven matrimonio. Pero a pesar de todo, Susan no cesó de prestar ayuda a sus paisanos hebreos, que emigraban de España y se detenían en Niza, generoso sacrificio que venían haciendo desde que se había establecido allí. Decidí, pues, Ivanka, compensar en algo la positiva acción de aquella mujer, y me encarné en su hijo que se encontraba en gestación. El día lunes 13 de abril de 1439, a las 1:35 am, la buena Susan dio a luz un niño, de espíritu apuniano y futuro descubridor de América. Los padres le dieron al infante el nombre de Christophe, y para protegerle de la epidemia que había ya matado sus 2 hijos, decidieron abandonar la ciudad de Niza apenas Susan se recuperase del parto. Así lo hicieron. El 28 de julio del mismo año entraron en el reino genovés y se detuvieron en Savona, donde a unos amigos del padre de Susan ayudaron a Domenica a establecer un pequeño negocio de hilandería y cargado de lana. A continuación, modificaron los nombres y apellidos de los recién llegados, para que sonaran bien en idioma italiano, y además les otorgaran garantía en las mejores casas comerciales de la ciudad de Génova, para que pudieran vender sus productos y hacer contratos con los vendedores de lana, sin dificultad. El niño, que había adquirido el nuevo nombre de Crisóforo, creció a la orilla del mar de Liguria, y según crecía y se desarrollaba, esforzaba sus ojos de águila para ver lo que había allá, en la otra orilla de los océanos. Su madre le enseñaba el idioma castellano, su padre, el francés, y los amiguitos de la calle el italiano. Cristóforo crecía aprendiendo 3 idiomas a la vez, pero lo único que le preocupaba era cómo llegar al final del mar inmenso. Su abuelo materno, Martín Fontanelle, incansable navegante y conocedor de los mares, que había perdido su pierna izquierda en lucha con los piratas, se encargó de enseñar a Cristóforo las primeras reglas morales de la sociedad. También le enseñó las primeras letras del alfabeto y un día le mostró un círculo, la rosa de los vientos, que encerraba 32 puntos de significaciones diferentes, que él mismo había dibujado. ¿Qué es esto, abuelo?, preguntó el pequeño fingiendo, a pesar que poseía toda la ciencia de los mares y las estrellas. Esta es, hijo, la rosa de los vientos. ¿Para qué sirve? Para orientar a los navegantes cuando se encuentran en la mar. Estos puntos indican a los capitanes la ruta conveniente para llegar a su destino. Aquello bastó para que el jovencito exclamara: abuelito, yo quiero aprender esto. Me gusta navegar por los mares, quiero visitar las tierras que se quedaron incomunicadas después del hundimiento de Atlanta. ¿De qué hundimiento me estás hablando, hijo? Cada rincón de la tierra es conocido por el hombre desde hace miles de años. Perdóname, abuelito, pero yo no estoy de acuerdo contigo, y verás por qué. Hace decenas de miles de años, una gran parte de la Tierra, llamada Atlanta, se hundió a causa de terremotos.
El océano Atlántico que apareció en lugar de Atlanta separó de Europa mucha tierra poblada. Hay que comunicarse con esa gente. ¿Cómo sabes tú eso? ¿Qué estás hablando? Colón pensó algunos instantes. Los exaltantes ojos de su abuelo lo advertían que el viejo se formaba una rarísima opinión sobre sus afirmaciones, y para desviarle de aquellos pensamientos que podían dar lugar a o que consideraban brujo y lo quemaran en la hoguera, le respondió: he soñado eso, abuelito, pero hazme un favor. Ayúdame a conseguir los libros y mapas que tratan de los mares. Quiero estudiar esta ciencia, quisiera ser un buen marinero, contento por haber desviado a su abuelo de las opiniones negativas. El viejo abrió un baúl antiguo que pesaba más de 1 tonelada y le dijo con voz severa, de mando: aquí tienes, hijo mío. Toda mi sabiduría está a tu disposición. En este baúl hay mapas, libros e instrumentos náuticos. Lee, estudia, porque solo estudiando y leyendo puedes aprender a andar por el camino de la sabiduría que lleva al hombre hacia el mundo, hacia el triunfo. Colón cayó sobre los papeles empaquetados, para que su abuelo se sintiera más satisfecho y pensara que su nieto ansiaba ser un futuro navegante. El viejo lloró de emoción. 2 años después, el abuelo llamó a su nieto, le acarició el cabello y le dijo: hijo, ya estás apto para guiar una nave y su tripulación. Toma esta carta y entrégala al capitán del puerto. Esta es la recomendación que te doy para que confíe en ti y te dé una nave. Cristóforo cogió la carta con alegría, abrazó a su abuelo, lo besó varias veces y partió hacia el puerto. 3 semanas después se hizo a la mar. Luego de salir bien librado de una lucha que tuvo con los piratas, fue a Portugal. Allá Cristóforo conoce a una joven de personalidad positiva, Felipa Muñiz de Perestrello, hija de un antiguo soldado y navegante, poseedor de mapas, sin saber que eran copias directas de los que hablan trazado 2 discípulos de Zay, datos y documentos legendarios que mostraban la existencia de una parte del globo aún desconocida por los europeos. Pedro, interrumpió Ivanka a Lapuniano, porque cuando me muestras tus aventuras de encarnación, siempre lo haces en tercera persona, cuando en realidad eres tú. Te voy a explicar eso, Ivanka. La persona encarnada por los apunianos es un individuo absolutamente positivo para los demás. Tiene espíritu animoso, y gran inteligencia y un propósito que cumplir. A pesar que tiene poderes extraordinarios, siempre es una persona terrestre, y nosotros respetamos eso. Yo fui quien encarnó poderes superiores en el cuerpo de un terrestre y todo lo que él ha realizado se debe a él, y solo a él pertenece, hasta que llega el momento de la desintegración, que mayormente acontece a su muerte terrestre. Pero cuando los apunianos estamos conversando entre nosotros, entonces lo hacemos en tercera persona. Pronto lo haremos contigo, también. No lo olvidaré, Pedro. ¿Sabes que tengo el deseo de aprender lo más posible de la vida apuniana? Muy bien, Ivanka, esta es la señal de que te estás volviendo positiva. Me agrada. Continúa, hazme el favor, Pedro. Quiero saber cómo fue eso de Colón. Como te dije, Ivanka, los apunianos pueden hacer las cosas solos, pero entonces el resultado no se atribuiría al hombre y los terrícolas permanecerían negativos sin tender a desarrollar sus poderes, su inteligencia ni el deseo de superarse. Yo podía en aquel entonces de un salto llegar a América. Para mí no era necesario rogar a los reyes por ayuda, pero un terrícola que conoce, ve y sabe hace más efectiva y positiva su acción para los demás cuando pide ayuda a los que creen saber más de lo que saben. Así, dio la coincidencia que el padre de Felipa tenía amigos en la corte de Castilla, lo que prestaba garantía para introducir una persona que pudiera ionizar positivamente a los reyes y en particular a la reina Isabel, que ya poseía condiciones bastante positivas. Entonces, con estos planes positivos, Colón se casa con la hija de Perestrello y se van a una isla, Puerto Santo, para estudiar los planes futuros. Era, pues, necesario obtener una confirmación cualquiera para con ella poder convencer a los difíciles reyes de que la Tierra es redonda y que había un continente sin comunicación con Europa. ¿Y por qué tenían que ser los reyes españoles, Pedro, quienes financiaran el viaje de exploración? ¿Acaso no había otros reyes que desearan ese triunfo? La madre de Colón, Ivanka, era una buena española. A pesar que había sido obligada a salir de su tierra natal, por ser judía, quería a España. Cada vez que hablaba con su hijo, Christope, le decía: si yo pudiera arrancar las estrellas del cielo, los ensartaría en un hilo de oro, y haría de ellas una guirnalda para adornar mi España, y mostrar a los reyes españoles que los judíos saben amar la tierra en que han nacido. A Cristóbal, a pesar que solo era un niño cuando escuchaba a su madre que le hablaba así, esas palabras se le quedaron muy dentro en el alma, y decidió complacerla.
Era un buen hijo, ¿no, Pedro?, dijo Ivanka mirándole de reojo y sonriendo. Sí, por lo menos quería a su madre. ¿Qué pasó luego en la isla? Allí planeamos cómo obtener las pruebas de las tierras no descubiertas. Una noche hice que el mar se moviera, y que gigantescas olas trajeran un marinero moribundo ante la presencia de ciudadanos y representantes del rey portugués. Así fue, saqué a marinero del mar que bramaba, y el hombre, antes de morir, contó en presencia de Felipa y de unos cuantos aldeanos que había pisado tierras desconocidas, que se encontraban a otro lado del mar. Al día siguiente, antes de amanecer, hice que desapareciera marinero naufragado, de la misma manera como lo había hecho aparecer. A los aldeanos les dije que el marinero había muerto, y que yo y Felipa lo habíamos enterrado en la playa. Pero la mayoría de ellos no creyó que el marinero había muerto a causa del naufragio y empezaron a sospechar que yo le había asesinado para evitar que contara a alguien la ruta y otros datos que pudieran ser útiles a los navegantes portugueses ansiosos de encontrar tierras desconocidas. Este contratiempo obligó a Colón a regresar con su hijo, Diego y Felipa a Lisboa, para alejarse de aquella gente chismosa y negativa. Allí se estableció en la casa de su suegra y mientras la abuela se pesaba horas entreteniéndose con su nieto Diego, Colón y Felipa se ponían de acuerdo para actuar. Felipa era ya positiva. Se podía contar con ella para todo. Decidieron, pues, que ella viajaría a Costilla llevando la recomendación de un comerciante judío de Lisboa, a otro judío, llamado José que a la sazón era socio y consejero de los Cabrera, marqueses de Moyá. Felipa cambió su nombre por el de Beatriz, con la intención de introducirse en la corte de la reina Isabel, y poder así impregnar positivamente a los reyes de Castilla, para que aprobaran los planes de Colón. Y por la causa positiva de los demás, acordaron separarse allí para siempre. Felipa, pues, trataría de entrar en contacto con alguno de los Cabrera, y con colaboradores de los reyes de Castilla, por medio de los cuales entraría en la corte para hacerse amiga de la reina Isabel. Cuando lo hubiera logrado seguiría las instrucciones del apuniano Colón, para imantar con iones positivos a la mayoría de la gente de la corte. Colón, en cambio, declararía muerta a su esposa Felipa, y saldría de Lisboa con su hijo Diego, rumbo a España, siempre y cuando Felipa le comunicara haber un ambiente propicio en la corte. Después que Felipa fue aceptada en la corte de los reyes católicos, por la recomendación del marqués de Moyá y logró la confianza de la reina, Colón comunicó a sus amigos que su esposa había muerto de repente, y se trasladó él también a España. Allá amigo de un clérigo, Fray Juan Pérez, quien le aconsejó que castellanizara su nombre para que sonara natural a los oídos españoles. Acepté la sugerencia, y en lugar de Cristóforo Colombo, nombre que me había dado en Italia, decidí llamarme Cristóbal Colón. Un día, por mediación de Fray Pérez, y estando ya positivizada por Felipa, la reina Isabel invitó a Colón mediante una carta para que asistiera a la corte y explicara sus proyectos. La mayoría de los cortesanos no dio crédito alguno a Colón y su afirmación de que había tierra más allá de los mares. La reina Isabel trató de convencer a su esposo, el rey de Aragón, explicándole que se le presentaba la oportunidad de apoderarse de un continente nuevo, lo que convertiría a España en gran potencia. Él convocó a una reunión de sus principales consejeros para exponerles las ideas de la reina, en privado. Todos expresaron sus opiniones pero no encontraron la solución. Entonces dejaron por un tiempo el asunto para estudiarlo, pues era muy arriesgado invertir tan gran cantidad de dinero en una aventura, estando España aún en guerra. Después de la reunión, Pedro Mártir, oráculo intelectual de la corte, miró a Fray Fernando de Talavera, confesor de la reina, y le preguntó: ¿qué te parece el asunto, amigo? Este levantó la cabeza como si despertara de un sueño, y en voz baja dijo a Pedro Mártir: creo que tengo la solución al problema en que nos ha metido el sabio este. Se refería a Colón. Bendito sea Dios. Fray Fernando de Talavera. ¿Cuál es la solución? Es oscura la nacionalidad de este extranjero, lo mismo que su religión. No se sabe a ciencia cierta si es cristiano, hereje o judío. ¿Dijo usted judío, Fray Fernando? Sí, eso dije, contestó. Enseguida agregó: se corre gran riesgo si se invierte nuestra riqueza en tan aventurado intento. Entonces, ¿qué haremos? En nuestro reino hay aún bastantes ciudadanos judíos, que por diversos intereses nuestros no han sido expatriados. ¿Por qué no los censamos para dividir entre ellos el costo del viaje y con un decreto les obligamos a pagar cada uno su parte, como un tributo especial? Ellos no sabrán de qué se trata, y persuadiremos a la reina para que anuncie a la ciudadanía su decisión de costear la empresa con sus alhajas.
Conseguiríamos con eso tres cosas a nuestro favor. Efectuar el viaje, no arriesgar nuestra economía y hacer quedar bien a nuestra reina ante el mundo. Bendito sea Dios, Fray Fernando de Talavera. Acaba usted de comunicarme una inspiración divina. Enseguida la haremos conocer a nuestro rey. Algunas horas después se reunieron con el rey. Este aprobó la propuesta y ordenó al alcalde de Palos, Diego Prieto, que redactara, hiciera público y ejecutara el correspondiente decreto lo más pronto posible, manteniendo en el más absoluto secreto la finalidad de esa acción. En 2 semanas la orden fue cumplida y la cantidad de dinero necesario fue casi duplicada. Fray Fernando comunicó a la reina Isabel lo ocurrido y le comunicó que difundiera en la corte y en la nación española la noticia de haber expuesto sus propias joyas para costear el viaje de Colón. Ella rehusó. La corte se reunió nuevamente. El rey no invitó a la reina a esa reunión, pero al terminar la consulta con los consejeros, envió a Fray Fernando para que le aconsejara y le advirtiera que si no aceptaba el consejo de su confesor se vería en problemas conyugales y políticos. Ella entonces accedió, pero nunca quiso poner su firma en ningún documento relacionado con la supuesta inversión de sus alhajas en la empresa. Todos los escritos referentes al viaje de Colón fueron firmados por una de sus doncellas, de origen árabe, debidamente adiestrada en imitar la firma de la reina Isabel. Así, Colón pudo organizar su flota, hizo su primer viaje y encontró la tierra, hoy América, que Alejandro de Macedonia había llamado paraíso terrenal, subrayó el apuniano. ¿Dijiste que Alejandro de Macedonia había estado en América antes que Colón? Sí, Ivanka, eso dije. Alejandro de Macedonia tenía sus puertos favoritos en la parte sur de América, y también uno en la América del Norte. Él fue el primer europeo que visitó esas tierras, después que se hundió Atlanta. ¿Qué puertos eran, Pedro?, preguntó Ivanka, sorprendida. Eran 3 en América del Sur. Uno en lo que hoy es Buenos Aires, la nación de Argentina. Otro en donde hoy es Lío, en la región peruana, otro en Guayaquil, hoy nación ecuatoriana, y uno al norte del continente sudamericano, hoy Miami. ¿Quiere decir que Alejandro de Macedonia había navegado hasta el continente americano, y los historiadores no saben eso? En aquel entonces, Ivanka, los historiadores terrestres eran sometidos a muchas condiciones negativas. Los que se atrevían a anotar los sucesos eran apenas 1 por 1.000.000, que eran puestos bajo la vigilancia de los guerreros, y anotaban para la historia solo lo que ellos le autorizaban. Cuando Alejandro de Macedonia venció a Egipto, ordenó que los cabecillas del ejército vencido fueran deportados para continente del paraíso terrenal. Entonces se utilizaron casi todas las embarcaciones para el transporte. Miles de egipcios, griegos y hombres de otras nacionalidades, rebeldes a la política guerrera de Alejandro, fueron transportados a los puertos del paraíso terrenal, pero la mayoría de ellos fueron enviados a la región del norte. Esa operación terminó junto con la política de Alejandro y sus sucesores. Alejandro de Macedonia deportaba elementos indeseables a tierras lejanas, de donde creía nunca volverían a molestarle. Una vez los guerreros macedonios conducían los deportados a un puerto de la que hoy es Norteamérica. Cuando los hubieron desembarcado, un ciclón azotó la zona. El fenómeno negativo destruyó todas las embarcaciones de Alejandro. Ningún tripulante se salvó. Los gobernantes, enfurecidos, creyendo que había ocurrido una deserción en su ejército, enviaron una flota de guerra para castigar a los rebeldes, pero cuando la expedición punitiva llegó al puerto, se dieron con la sorpresa de ver que lo ocurrido no era rebeldía sino naufragio. Entonces emprendieron el regreso. No se habían alejado mucho de la orilla, cuando el Atlántico empezó a ponerse furioso, y se inició una increíble tormenta. De las embarcaciones, solo un barco pudo salvarse y volver a Egipto. Los sabios de entonces se reunieron y llegaron a la conclusión de que los dioses se habían disgustado también por aquella deportación. Se ordenó que aquellas tierras se abandonaran por completo y que no se anotara nada de aquellos sucesos. Así, el continente americano con sus habitantes fue olvidado, hasta que el apuniano Colón lo hizo conocido a los demás continentes de la Tierra. Dime, Pedro, ¿en el ejército de Alejandro de Macedonia había también apunianos? Sí, Ivanka. Los apunianos son positivos. Ellos nunca pelean, pero como se confunden con los terrestres, también los reclutan en los ejércitos. Eso sí, su situación es siempre positiva. Siempre tratan de convencer con enseñanzas para orientar a las personas hacia los actos positivos, la ciencia, los descubrimientos, la educación y los adelantos. Entonces, ¿quién era Alejandro de Macedonia? ¿Acaso fue también un apuniano?
Preguntó Ivanka como diciendo a Pedro que Alejandro tenía el poder de su inteligencia, a pesar de ser negativo. Pedro comprendió los pensamientos de Ivanka, sonrió y le dijo: comprendo lo que piensas. Tienes razón de hacerlo. Pero la realidad no es esa. Las leyes de la naturaleza para la procreación no son fórmula establecida donde hay que agregar los distintos componentes, según las medidas, para que todos los resultados salgan igual como lo hacemos en los laboratorios. Son leyes que, sujetas a múltiples condiciones que actúan en la gestación y el desarrollo de los individuos, imposibles de controlar en la desordenada vida terrestre, hacen que unos nazcan más desarrollados en unos sentidos y menos en otros. En la Tierra, a causa de la influencia negativa del Sol, no hay todavía dos seres ni dos cosas iguales. Los hombres como Alejandro de Macedonia tienen desarrollada su mente más que otros. Son capaces de idear, inventar y guiar, pero toda esa fuerza que poseen es negativa, porque no se ha cultivado positivamente desde el principio. Esa clase de personas siempre han existido, existen y existirán hasta que los terrestres cambien su modo de vida, hacia lo positivo, para corregir los efectos de la influencia solar. El egoísmo, el dinero y otras fuentes negativas son los enemigos principales de los terrícolas, y cuando se logre eliminar uno de ellos, el otro desaparecerá por sí solo. Entonces, los de la Tierra vivirán felices, sin problemas. Tendrán tiempo para pensar, idear. Se volverán más positivos y vivirán felices, dijo Pedro tomando la mano de Ivanka, sonriendo. ¿Entre los apunianos nacen también seres de poderes y facultades diferentes? No, Ivanka. Hace millones de años apunianos que hemos superado tal problema. ¿Cómo lo han logrado, Pedro? Hemos resuelto el problema con la procreación extrauterina, y por otra parte por medio del tratamiento con iones positivos de los seres en gestación en el útero, corrigiendo el desarrollo de sus poderes, inteligencia, capacidad física y psíquica. Gracias a ese proceso, que tendrás oportunidad de presenciar, hemos logrado que cada ser, al nacer, sea positivo, fuerte y capaz. Yo creo, Pedro, que eso en la Tierra no se conseguirá nunca, replicó Ivanka, dando un suspiro de pesar. Te aseguro que en el curso de 1000 años los terrestres tendrán los mismos poderes y vivirán igual que los apunianos, si eliminan el dinero en la primera mitad del tercer milenio, según el cómputo terrestre. ¿Y si no lo eliminamos, qué sucederá, Pedro? Ya has visto en la pantalla del tiempo los dos sucesos que podrían ocurrir, dijo Pedro, mientras la máquina servidora extendía sus brazos metálicos, poniendo frente a cada uno un vaso brillante, lleno de un líquido que cambiaba su color según el agrado. ¿De la retina, qué es esto, Pedro? Es jugo de fruta positiva. En Apu acostumbramos a tomarlo 1 o 2 veces al día. Es una sustancia que fortalece el organismo y la sangre. Los que viajan por el espacio deben tomar una mayor dosis cuando regresan, mas los que no hacen viajes casi no lo necesitan. Pedro, di, Ivanka. Tengo sueño. ¿Hay algún lugar para dormir? Quisiera descansar. ¿Cómo es eso, Ivanka? ¿Que si hay algún lugar para dormir? ¿Acaso te imaginas que los apunianos no duermen? Te equivocas si piensas así. Los apunianos duermen. Si no, no podrían ser inmortales. Claro que duermen menos que los terrestres, porque la gravitación de Apu es menor que la de la Tierra. Perdóname, Pedro, parece que no te agradó mi pregunta. No quise desagradarte. Lo dije sin pensar. Nada tengo que perdonarte, Ivanka. Un apuniano nunca puede sentirse ofendido. Eso solo puede ocurrir cuando está encarnando habitantes de planetas negativos para parecer uno de ellos, pero en su persona auténtica, los apunianos no tienen fuerza para molestarse. No tienen nada negativo en su ser. No lo pueden tener. Puedes haber venido al mundo por vía natural o artificial, pero unos y otros son 100% positivos. Ahora vamos a descansar si así lo deseas. Gracias por escuchar este audiolibro, espero que os haya gustado, y que saquéis provecho de este, no te pierdas el próximo capítulo. Y si desea inscríbete a mi canal, o deja un comentario, exprésate libremente sin limitaciones con lo que sientas y pienses en este momento. Todo por los demás. No lo olvidaré. Bitcoin Novi.